Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Muy bienvenidos, amigos y hermanos, al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy miércoles 6 de marzo. Para este día la lección se titula La parábola de la viña del Señor. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, alabado sea, Señor, su santo nombre. Gracias, Señor, por su misericordia. Porque siendo malos nosotros, pecadores, su misericordia es tan grande. Gracias porque su amor, usted lo manifiesta a través de su misericordia. Perdónenos, Señor. Suplicamos sabiduría para el estudio de esta lección, para comprender a través de las historias pasadas los errores que cometió el pueblo y que no debemos hacerlo nosotros ya. Perdóname, Señor, perdónanos. Se lo suplicamos en los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. La parábola de la viña del Señor. En el Salmo 80. Primeramente, al leer el primer versículo del Salmo 80, me dice: Pastor de Israel, escucha. ¿Quién es el pastor de Israel? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Así es de que aquí este salmo está dirigido a Dios como el pastor y ellos como sus ovejas. Y dice: tú que pastoreas como ovejas a José. ¿Por qué menciona aquí a José? Podríamos describir que José fue protegido, fue cuidado, fue bendecido y fue exaltado por su fidelidad a Dios. Tú que pastoreas como ovejas a José. Lo guardó, le dio, lo llevó por buenos pastos al final. Y llegó a ser José el segundo en Egipto. Tú que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu poder. ¿Cómo estaría el pueblo? Porque esta es una oración, una súplica para que restaure a la nación de Israel, porque está bajo presión y la opresión de
pueblos de alrededor. Pero la pregunta es, ¿a consecuencia de qué? Si leemos en el Salmo 81, versículos 8 en adelante, ¿qué dice? Fíjese. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Si me oyeras, Israel, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca, y yo la llenaré. ¿Qué había pasado con el pueblo de Israel? Se apartó de su Dios. Se fue tras dioses ajenos. Y sigue diciendo en el verso 11, Salmo 81, 11, pero mi pueblo no oyó mi voz. Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. ¿Cuántos de nosotros hoy estamos así? Considerándonos rebaño del Señor, pueblo del Dios Altísimo, pero adorando a dioses extraños, desobedientes, no escuchando la voz de Dios. Como dice ahí en el verso 11, Israel no me quiso a mí. Si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos. Eso nos lo dice el Señor también a nosotros hoy. Por eso el Salmo 80 y 81 tenemos que leerlos, porque sigue diciendo en el Salmo 80, despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. ¿Por qué el nombre de esas tres tribus? Efraín, Benjamín y Manasés. Esas eran las tres tribus que estaban al poniente, eran las últimas en ese caminar en el desierto. Y eran las que fueron atacadas primeramente por los enemigos. Sufrieron. Y dice, despierta tu poder delante de Efraín. En otras palabras, protégenos, sálvanos de los enemigos. Dios dice, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Luego en el verso 8 dice, hiciste venir una vid de Egipto. ¿Quién era esa vid? Ahora cambió de pastor al que cultiva la vid. Dice, hiciste venir una vid de Egipto. La vid era el pueblo de Dios, Israel. Echaste las naciones y la plantaste. ¿A dónde la plantó? La tierra que fluye leche y miel yo la he dado para ti. La plantó en Canaán, la tierra prometida. Limpiaste el terreno. ¿De qué la limpió? De todos los enemigos que estaban allí, y se la dio a ellos. Limpiaste el terreno para ella. Hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra.
Los montes fueron cubiertos con su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Fue bendecida por Dios, prosperó, creció. Y dice el verso 11, extendió sus vástagos, prosperó hasta el mar y hasta el río sus renuevos. Ahí está bien. Pero si nosotros vamos también al libro de Isaías, en el capítulo 5, encontramos la parábola de la viña. ¿Y qué dice allí? Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y había hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diera uvas buenas, pero dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad entre mí y mi viña. ¿Qué más se podría hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diera uvas buenas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Derribaré su cerca y será pisoteada. Hará que quede desierta. No será podada ni cavada. Y dice en el verso 7, ciertamente, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel y los hombres de Judá. Planta deliciosa suya. Esperaba juicio y hubo vileza, justicia y hubo clamor. El libro de Isaías, capítulo 5, menciona la parábola de la viña del Señor, como estamos mirando también aquí en el Salmo 80. Pero dice en el verso 12 del Salmo 80, ¿por qué rompiste sus cercas? O sea, ¿por qué dejaste de protegerla? Y dice, y la vendimian todos los que pasan por el camino, arrancan de ella sus frutos, se los llevan, vendimian, y la vendimian todos los que pasan por ella, la pisotean, la destroza, dice, el puerco montés, y la bestia del campo la devora. Está pasando por sufrimiento, por dolor, por angustia el pueblo, pero es a consecuencia de haber dejado a Dios por otros dioses, haber pisoteado los mandamientos de Dios. Pero ahora reconoce y dice en el verso 14, Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo, considera y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. Están mirando lo que les está pasando y se vuelven a Dios, arrepentidos, pidiendo ayuda al Dios del cielo. Porque ¿cómo está esa viña? Verso 16, quemada a fuego está, asolada. Así está. Así está el pueblo, por desobediente, por rebelde.
Pero el Señor nos dice ahora a nosotros que aprendamos de las lecciones del pasado para no caer en desobediencia y nos pase lo que le pasó al pueblo de Dios de antaño. No quieres tú que te pase eso, ¿verdad? Pues bien, buscad a Dios de todo corazón mientras puede ser hallado. Por eso dice ahí la lección: se describe a Israel como una viña que Dios arrancó de Egipto. De allí la trajo y la colocó en esa tierra que le prometió a Abraham, tierra que fluye leche y miel. Pero ¿quién era Egipto? Dice, una tierra de opresión, y la transportó a la tierra prometida de la abundancia. Allí la colocó. ¿Y qué pasó? La viña, en vez de dar buenas uvas, porque el cuidador de ella le daba todo para que diese buenas uvas, como dice en el libro de Isaías 5, y ella lo que dio fue uvas silvestres. ¿A quién le gustan las uvas silvestres? A nadie. ¿Qué haré yo entonces con esa viña? Dice. Si tanto la había cuidado, había dado todo por ella, pero ella no quiso. ¿Qué haré? Le dice. ¿Qué hará con nosotros? Bueno, quitó su vallado, entraron, quitó su protección, porque el pueblo no lo quiso. Se hizo a un lado y entró el enemigo a pisotearla. Causó dolor, sufrimiento y muerte. Las bendiciones de Dios el pueblo las rechazó. Por momentos de gozo, supuestamente de felicidad en las cosas del mundo. ¿No nos pasa eso a nosotros hoy? Aprendamos de las lecciones del pasado. La imagen, dice ahí la lección, la imagen de una viña comunica la elección de Israel por parte de Dios y su cuidado providencial. ¿Qué más queremos, hermanos? Estar bajo la protección de Dios, del Dios Todopoderoso. Seamos obedientes, demos buenos frutos. Sin embargo, en el Salmo 80 dice allí, la viña de Dios está bajo su enojo, bajo su ira. Como dice allí en el Salmo 80:12, ¿por qué rompiste tus cercas y la vendimian todos los que pasan por el camino? ¿Por qué rompiste sus cercas? ¿Cuáles son los cercos que el Señor ha colocado alrededor de su viña? Los 10 mandamientos. Ellos son los que protegen al pueblo, a su pueblo, de todo enemigo. Pero si el pueblo rompe, porque el que rompe ese cerco no es Dios, es el hombre.
cuando las concupiscencias de la carne, la concupiscencia de los ojos, la vanagloria de la vida, ellos, al hacerle caso a la carne, rompen, ya no adoran al verdadero Dios, sino otros dioses vienen a ser a los que el que se dice pueblo de Dios, hijo de Dios, empieza a adorar y se apartó, botó ese sermón. No caigamos en ese error. Sigamos fieles, obedientes a los mandamientos de Dios y nos irá bien. Sin embargo, dice el Salmo 80, la viña de Dios está bajo su ira. Los profetas anuncian la destrucción de la viña como señal del juicio de Dios, porque la vid, ¿qué pasó con la vid? Se ha vuelto como mala. Por eso nos manda ahí a Isaías 5, del 1 al 7, y Jeremías 2:21. ¿Qué dice Jeremías? Vamos a ver qué dice Jeremías. Vayamos a Jeremías y leámoslo. Jeremías 2:21 dice así: te planté de vid escogida, toda ella de buena simiente. Te planté de vid escogida, dice ahí Jeremías, capítulo 2, versículo 21. Te planté de vid escogida, toda ella de buena simiente. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Qué dolor en el corazón de Dios al ver a su pueblo desviado. ¿Cómo nos ve el Señor? Él nos perdonó, Él nos protegió, Él nos bendice, y nosotros rebeldes, desobedientes. Pero vemos, sigue ahí diciendo: no obstante, dice la lección, Salmo 80, no reflexiona sobre las razones del juicio divino. Dadas las profundidades de la gracia de Dios, el salmista se muestra perplejo porque Dios oculta su presencia de su pueblo durante un tiempo tan prolongado. La tensión entre la ira y el juicio de Dios por un lado, y la gracia y el perdón de Dios por el otro. Me llegó a recordar a David, cuando el profeta le dice, le pone varias cosas. ¿Qué quieres? ¿Quieres que el hombre te juzgue y te dé su castigo? ¿O quieres que caer sobre la ira y el juicio de Dios? ¿Qué prefirió David? Caer sobre la ira y el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es piadoso, es misericordioso. Y aquí vemos que ese pueblo rebelde, Dios, aunque no lo bendijo como debía de ser por un tiempo, pero su misericordia nunca se apartó. Y así con cada uno de nosotros, no recibimos lo que merecemos por la misericordia de Dios. Por eso sigue diciéndonos ahí la tensión entre la ira y el juicio de Dios por un lado y la gracia y el perdón de Dios por el otro. Hace que el salmista tema que la ira divina prevalezca
y consuma por completo al pueblo, pero no. ¿Por qué? Porque la gracia y el perdón de Dios es sobre todo aquel que se arrepiente, viene, reconoce su pecado, pide perdón. Ahora leamos Número, dice, capítulo 6, versículo 22 al 27. ¿Qué dice allí? ¿Cómo se utiliza esta bendición en Salmo 80? ¿Qué dice allí? Jehová habló a Moisés y le dijo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel. Les diréis: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Vemos entonces, como dice allí, el estribillo del Salmo evoca la promesa de Aarón acerca de la bendición perpetua de Dios para su pueblo y destaca la esperanza de que la gracia de Dios triunfará sobre las causas de la miseria del pecado. Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Eso sale de un corazón adolorido a causa del pecado, pero que está abriendo su corazón a Dios y le dice: restáuranos. Así debemos nosotros reconocer nuestro pecado, venir al Señor arrepentidos y Él perdonará, no importa lo que hayas hecho. Él nos perdona si venimos como Él quiere, arrepentidos, clamando a Dios. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Mire lo que nos dice el consejo del Espíritu de profecía para el día de hoy. Los judíos habían considerado siempre la vid como la más noble de las plantas y una figura de todo lo poderoso, excelente y fructífero. Israel había sido representado como una vid que Dios había plantado en la tierra prometida. Los judíos fundaban su esperanza de salvación en el hecho de estar relacionados con Israel. Pero Jesús dice: yo soy la vid verdadera. No penséis que por estar relacionados con Israel podéis llegar a participar de la vida de Dios y heredar su promesa. Por mí solamente se recibe la vida espiritual. En las colinas de Palestina, nuestro Padre Celestial había plantado su buena vida y Él mismo era el que la cultivaba. Muchos eran atraídos por la hermosura de esta vida y declaraban su origen celestial. Pero para los dirigentes de Israel parecía como una raíz en tierra seca. Tomaron la planta, la maltrataron y pisotearon bajo sus profanos pies. Querían destruirla para siempre, pero el celestial viñador no la perdió nunca de vista. Después que los hombres pensaron que la habían matado, la tomó y la volvió a plantar al otro lado de la muralla. Ya no se
Ya no se vería el tronco, quedaría oculto de los rudos asaltos de los hombres, pero los sarmientos de la vid colgaban por encima de la muralla. Habían de representarla. Por su medio se podrían unir todavía injertos a la vid. De ella se ha ido obteniendo fruto. Ha habido una cosecha que los transeúntes han arrancado. Eso está en el deseado de todas las gentes, página 629. Jesucristo se entregó a sí mismo como sacrificio completo en favor de cada hija e hijo caído de Adán. Oh, cuánta humillación soportó, cómo descendió paso tras paso, cada vez más bajo en la senda de la humillación. Sin embargo, nunca degradó su alma con una mancha sucia de pecado. Todo esto lo sufrió a fin de elevaros, limpiaros, refinaros y ennobleceros y colocaros como coherederos con Él en su trono. ¿Cómo aseguraréis vuestro llamamiento y elección? ¿Cuál es el camino a la salvación? Cristo dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Por muy pecador, por muy culpable que seáis, sois llamados, sois elegidos. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Nadie será obligado a venir a Jesucristo contra su voluntad. La majestad del cielo, el Hijo unigénito del Dios vivo y verdadero, abrió el camino para que vengáis a Él, dando su vida como sacrificio en la cruz del Calvario. La sangre de Jesús es un pasaporte infalible por el que todas vuestras peticiones pueden llegar al trono de Dios. Eso está en Fundamental of Christian Education, página 251. Mis queridos hermanos, hoy la lección nos ha mostrado acerca de la parábola de la viña del Señor. La hemos encontrado en el Salmo 80 y también en Isaías 5. Esa viña es el pueblo de Dios. Tú y yo estamos y somos parte de esa viña. ¿Qué fruto estoy dando? ¿Qué espera el Señor de mí? ¿Él está recibiendo de lo que Él espera de mí? ¿O no estoy dando el fruto adecuado? Y como dice ahí al final la lección, ¿experimentaste personalmente el arrepentimiento como un regreso a Dios? Vuélvete a mí. Yo te redimí. Mío eres tú. Es lo que dice Dios a cada uno de nosotros. Volveos a mí, hijos míos. Buscad a Dios antes que sea demasiado tarde. Que el Señor nos bendiga. Que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.